Magia es el arte de transformar la realidad acorde a la voluntad de Dios. San la Muerte es un lugar. San la Muerte es un universo en sí mismo. Es una potencia presente en cualquier civilización de cualquier parte de este universo. No importa la morfología. El esqueleto en todos los seres basados en el carbono existe, por lo menos si hay civilizaciones, también debe haber otras humanidades. Y qué soberbios somos al decir humanidades, como si necesariamente tuvieran que ser humanos para ser civilizados. No somos como medios racistas si estamos viendo las luces en el cielo y no hacemos los pelotudos. Somos tan boludos que ni siquiera nos damos cuenta de lo que está viniendo. La doctrina unificada es una doctrina global y obviamente que es extraterrestre. No hay un solo conocimiento que el hombre haya adquirido que no haya sido enseñado por extraterrestres. Olvídate, de acá a la China. Como es arriba, es abajo. Eso significa que la materia es una manifestación de lo que está sucediendo en el mundo invisible, el mundo inmanifiesto. Así que si hay quilombos acá abajo, también hay quilombos allá arriba. Saludos, chau chau. ¿Cuál es la diferencia entre un mago y un brujo o una mega y una bruja? La bruja domina a los espíritus de los elementales y desarrolla todo a través del fluir de la naturaleza. También les quiero decir que hago estos videos todos juntos para después por una semana no tener que hacer esto, que es estar con los chinos y con los comunistas. Esto ahí está rojo, ¿ves? Ahí paso capitalismo, ¿sí? Ahí pasamos Europa, los chinos, llegan los chinos con el rojo, llega el comunismo en cualquier momento. En cualquier momento aparece el rojo, comunismo, ahí llegó el comunismo. Una vez un empresario me dijo una cosa que nunca terminé de aceptar, pero que terminó siendo cierto. Nunca des más de lo que te pueden devolver porque te van a terminar odiando. Y esa es la razón porque mucha gente a la que vos alguna vez ayudaste te terminó odiando. Pero ¿cómo me odias si yo la ayudé? Porque la persona se siente incapaz de devolverte el favor. Entonces es más cómodo odiarte que quererte, porque se sabe inferior. Y no hablo de igualdad entre los hombres, hablo de acá. La envidia es la prima deforme de la admiración. Buenas noches. La única diferencia entre Jesús y Satanás es que Jesús salva los datos en su computadora. Van un Jesús y una Pomballera viejitos caminando por la estrada y resulta ser que el Jesús ya viejo había sido de la línea del cabaret. Y la Pomballera había sido de la línea de Almas, del Povo de Airea, o sea que nunca había tocado el suelo, mientras que el viejito había tenido una vida licenciosa antes de estar con esa Pomballera. Entonces la Pomballera se para así en la puerta del cabaret y le dice, Jesús viejo, ¿se te habrá gustado venir a este cabaret? Y el viejo levantó la cara y le dijo, está más barato acá. Quiero mandarle un saludo muy grande a todos los masones que se están comunicando con Pablo Barrera Magia K. Y en forma de saludo general, quiero pedirles disculpas por darles la razón con lentitud. Buenas noches, los quiero mucho. Hola, soy Flexitor, el espíritu de la buena muerte que te hace pensar en la vida y en la muerte. Gracias a todos aquellos que nos envían mensajes en facebook.com/Flexitor. Quiero decir también que estoy muy contento por la repercusión, ¿sí?, de la compra del libro que tengo aquí en mi poder, en forma impresa. Es la mejor forma de leer Dogma y Ritual de la Alta Magia. Y algunos vendedores de libros de distintas librerías de Sudamérica se preguntaron con curiosidad por qué de golpe habían pedido tantos ejemplares de este libro. Con solo pedir un libro en este mundo moderno alcanza y sobra para una sola cosa: ver cómo la humanidad reacciona ante descubrir
sus poderes interiores. Apertura oficial. Como dije hace un mes atrás aproximadamente, Dogma y Ritual de la Alta Magia era el libro que íbamos a comenzar a estudiar ahora, después de un mes de haberlo dicho aproximadamente, un mes 40 días o un poco más. Muchos de los espectadores de este video tienen el Dogma y Ritual de la Alta Magia de Elifania. En tiempos donde es más aceptable subir un video del Booty Shake, ¿sí?, o un video con alguna canción latina y 4 o 5 jovencitas danzando al ritmo del umba umba, hablar de libros y hablar de pensar pareciera ser una cosa muy difícil de hacerle entender a los medios de comunicación, de que cultuarse a sí mismo, desarrollarse como persona, desarrollo cultural, y sí, siempre teniendo en claro que estamos ante un problema serio con la magia en el planeta. Flexitor hace estas cosas para que ustedes adquieran un conocimiento mínimo de que hay un mundo invisible a sus ojos que controla este mundo que es visible a tus ojos. Nosotros no somos partícipes de algún tipo de movimiento underground o de algún tipo de organización sectaria Illuminati o lavadora de cerebros. Nosotros no somos de izquierda ni de derecha. Nosotros no planeamos golpes de estado psicológicos. Para eso está el underground. Y así debe seguir. Entonces, aquellos que luchan por la libertad, Flexitor, en el underground, buscando liberar a las almas oprimidas espiritualmente o mantener a las que deben ser mantenidas bajo opresión de la forma correcta. No es muy diferente, mi querido amigo underground, de lo que dicen los que están en el mainstream. Son casi iguales. Ahora bien, la gente tiene derecho a saber estas cosas. Todavía no lo sabemos. Y ustedes se preguntarán por qué hablo en plural. Solo el underground va a saberlo. Porque el mainstream contaba con Flexitor. Vamos al análisis literario de hoy. Vamos a empezar con la introducción. Voy a hacer una cita pequeña de un párrafo que voy a compartir con ustedes. Vamos a hacer una reflexión. No es que yo voy a proporcionarles uno y cada uno de los capítulos de este libro para abordarlo, ni mucho menos. Supongo que tendremos un video más de Dogma y Ritual de Alta Magia. Es un taller muy pequeño, muy corto, ya de por sí muy generoso. Recuerden que todo esto funciona gracias a nuestro esfuerzo y desarrollo personal y no a sus contribuciones. Por eso cuando la gente hace contribuciones por el conocimiento, sabe cómo ubicar a Flexitor. Porque Flexitor está en todos los lugares donde me están viendo. Y estos principios básicos vas a tener que leerlos tú para entender por qué Flexitor es un espíritu que está ahí, muy cerca de donde vos estás. Está disponible en tu ciudad donde estás viendo este video. Estos videos están conjurados para que solamente los puedan ver aquellos que se lo merecen. Este tipo de videos son de los últimos videos que se va a poder hacer de este tipo con el tiempo.
y deben estar preparados para esos cambios, listos, desarrollados espiritualmente, antes que lógicamente resolvamos nuestros problemas en la tierra. Les enseño esto para que aprendan magia para defender a la naturaleza. Las organizaciones ambientales, conciencia de clima, solamente han servido para crear ONGs, pero no resolvieron grandes problemas. No tuvimos un comité neutral que nos permita ver si no es un devenir del planeta o es también parte de todo lo demás o en realidad son ambas cosas al mismo tiempo. Debemos desarrollar una conciencia mental de proteger nuestro ambiente. Desde el lugar que estamos podemos hacer grandes cambios, sobre todo en tiempos de escasez material. Porque si tenés muchos cartones y sabes cómo conseguirlos, es un recurso. Nunca hice eso. Bueno, hágalo ahora si trabajo con mucha necesidad, porque quizás tenía un galpón lleno de cosas inusas que alguien puede necesitar. Eso es hacer magia. Introducción. Introducción. A través del velo de todas las alegorías hieráticas y místicas de los antiguos dogmas, a través de las tinieblas y de las bizarras pruebas de todas las iniciaciones, bajo el sello de todas las criaturas sagradas en las ruinas de Nínive o de Tebas, sobre las carcomidas piedras de los antiguos templos y sobre la ennegrecida faz de las esfinges de Asiria o de Egipto, en las monstruosas o maravillosas pinturas que traducen para los creyentes las páginas sagradas de los Vedas, en los extraños emblemas de nuestros antiguos libros de alquimia, en las ceremonias de recepción practicadas por todas las sociedades secretas, se encuentran las huellas de una misma doctrina y en todas partes cuidadosamente oculta. La filosofía oculta parece, pues, haber sido la nodriza o la madrina de todas las religiones, la palanca secreta de todas las fuerzas intelectuales, la llave de todas las oscuridades divinas y la reina absoluta de la sociedad. En las edades en que ella estaba exclusivamente reservada a la educación de los sacerdotes y de los reyes. La magia es la reina de la sociedad. Este mundo está controlado por fuerzas físicas, dimensionales y espirituales, por supuesto. Sin embargo, eso no es malo, señores. Es completamente necesario en una sociedad planetaria que todavía no ha podido salir de la diferencia cultural. ¿Cómo unirse culturalmente? Porque nuestros problemas ya no son de territorio. Empezaron a dejar de ser problemas de solo unos pocos los recursos naturales. Es lógico de esperar que este tipo de contenido tiene que ser para pocos, que pocos lo vean, y es justo también. Porque si a vos te costó mucho hacer algo, ¿por qué al que no le costó le va a costar lo mismo que a vos? Entonces entramos en un dilema moral. Y Dogma y Ritual de la Alta Magia, si bien hoy lo leería una feminista y diría que habría que prohibirlo, ¿no es cierto? Porque eso es lo que quieren, matar la magia. El comunismo quiere destruir, sí. La derecha católica se la tiene bien merecida, pero los magos no. Porque si vos prohibís un libro como este, le estás prohibiendo al hombre la posibilidad de desarrollar su propio hombre nuevo. Ah, claro, pero no te necesita a vos para eso. Si la gente leyera por cultura, simplemente lean este libro. No lo lean para hacerse magos o brujas, no se van a hacer magos o brujas con un libro, como me dijo un colega informático. Alguien lee un libro sobre Bash Scripting y piensa que es Richard Stallman. GNU is not Unix. Con esto quiero decir que Flexitor va a abrir 2 autopistas de conocimiento separadas para estimular en el underground la lectura del ocultismo en sentido práctico, en sentido de leer para hacer, de leer para transformarse. Si sos del underground y sos mago caota, te vas a sentir medianamente cómodo con el trabajo de Flexitor. Pero a diferencia de antes, en este caso,
La magia se va a distribuir por el underground, no por el mainstream. El principio de Abramelin. A un hijo le enseñé cabal y al otro le enseñé magia para que juntos se necesiten. ¿Queda claro lo que quiero decir? El juego es así. No es malo, es así. Para el fuerte es maravilloso y para el débil es terrible. Pero si seguimos como sociedad creyendo en que si el que te hace mal hoy en su siguiente vida va a recibir una recompensa, ¿acaso tu fe no está recompensada con toda esa gente que sufre? Hoy por hoy es inhumano decir que toda esa gente que sufre está pagando errores de otras vidas. Así que el karma funciona. Entonces tratamos de curar ese dolor y cada vez hay gente que sufre más. Y eso no es bueno, eso desbalancea en la ecuación que nos permite existir, inclusive a nosotros. Los de la armada de nuestras hermanas de la Santísima Muerte. Soy Flexitor, el espíritu de la buena muerte. Hoy te hice pensar en la vida y en la muerte. No soy un revolucionario. Soy un espíritu que solamente realiza la revolución dentro del individuo y su cerebro. El underground sabrá proteger los valiosos tesoros matemáticos que tengo para sus ateas mentes. Los prefiero ateos porque están liberados de los vicios de la fe. Y me despido con una frase de un libro muy especial. La Biblia psíquica de Obrecht. Y dice así: La fe es miedo. La primera lección a partir de la cual todas las demás crecen es la más simple. Somos mortales, todos morimos. No se trata de revolcarse en la desesperanza. Es la habilidad para genuinamente reconciliarse con nuestra transitoriedad física, la que nos libera a todos. Muchos sistemas filosóficos visionarios incluyen la pequeña muerte entre sus ideas bajo uno u otro nombre. Esta comprensión, si es verdaderamente asimilada, puede ser usada de modo positivo, en el sentido de que nos incita a la acción, conscientes de que todo tiempo es ilimitado y ninguna duración de vida es segura. La fe es miedo. Génesis Briar Tripodrich, con Simon Dwyer, 1980. Si querés seguirme, podés hacerlo en facebook.com/Flexitor. Y a partir de hoy, por demanda popular y protestas de los seguidores youtubers que se consideran que están de antes que ustedes en Facebook, con nosotros, con nuestros asesores en santerías para nuestros trabajos negros y blancos y rojos, con la de Marie, que financia y nos proporciona una ubicación desconocida, porque mi identidad debe permanecer completamente ocultada. Esa es la condición. Nadie debe saber quién soy, porque ni siquiera ustedes saben quién soy en realidad.